Aquí vamos a comenzar a subir lo que le llaman la pared. Está sabrosa. Subir con mucha precaución. Cuando vengan al Cerro de los Tres Cruces, lugar obligado para tomarse la foto. En esta piedrita. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Héctor Farago. El día de hoy vamos a ir a conocer el famoso Cerro de las Tres Cruces en Cali. Un lugar que, a pesar de que llevo toda mi vida viviendo aquí en Cali, nunca había conocido. Así que los invito a que me acompañen en este nuevo video y disfrutemos de este lugar tan emblemático de la ciudad de Cali. No se despeguen de este video, que comenzamos. La subida comienza oficialmente aquí abajito y podemos encontrar puesticos para hidratarnos en este lugar. Aquí con doña Margarita. Con doña Margarita, porque le compren el juguito. Juguito de borojo con merumacho, cola granulada, vino Sansón, vino blanco. Oiga, para que de suba uva, con harta, zanahoria, con hartas naranja, ganas. piña, Vamos a probar el de borojo. amarillo. Gracias. Vean esta hermosa vista de la ciudad de Cali. Ay, lo bueno es que está haciendo brisita fresca, vientico, porque el calor está bravo. Si bien notamos, el cerro en algunas partes no tiene vegetación, ¿cierto? Es un poco árido. Pues resulta que antes no la tenía, porque este era el lugar predilecto cuando llegan los españoles a la ciudad de venir a coger los árboles, talarlos y empezar la construcción, que eran básicamente a base de madera. Entonces ellos ficharon este cerro, allá es, vamos por todos los árboles, y el cerro quedó en algún momento totalmente deforestado. Aquí podemos ver la siembra de árboles para reforestar todas estas montañas. Bueno, en estos momentos estamos a una altura de 1235 metros sobre el nivel del mar en este punto. Cali se encuentra a 1018 metros sobre el nivel del mar según Wikipedia. Y el Cerro de las Tres Cruces, para donde vamos, está a una altura de 1450 a 1480 metros sobre el nivel del mar. Bueno, tercera parada. Aquí paramos a hidratarnos un poquito, ya vamos a llegar. Está pegando el sol muy duro hoy, aunque está venteando sabroso por ratos, ¿no? Pero ahí vamos para arriba. La idea es que cuando vengamos a este sendero encontremos unos senderos seguros, embellecidos, la invitación para los fines de semana, sábado y domingo que venimos resembrando, conozcan y respeten los senderos, conozcan que es un ecoparque llamado Bataclan, donde es zona de avistamiento de aves y paso migratorio. Una recomendación muy importante: cuando vengan por acá siempre traten de venir en grupos para sentirse pues más seguro, ¿no? Que traigan buena hidratación, buenos zapatos, ropa cómoda, y traten de venir bien tempranito porque se ve bastante afluencia de gente por estos senderos y además no les pega tan duro el sol. Bueno, aquí vemos la famosa pared. Esta es la que vamos a subir acá. Y acá están las Tres Cruces. Hace aproximadamente un mes, el 9 de octubre, se inauguró el monumento Huellas, que está dedicado a las etnias indígenas y afrodescendientes que originalmente pues habitaron nuestro territorio. Ese Buciraco despertó de muchas de esas minas que habían por acá. Resulta y cuenta la leyenda. Sí, señores, cuenta la leyenda que debajo del Cerro de las Tres Cruces está atrapado Buciraco, un demonio con forma de murciélago que por siglos atormentó a la sucursal del cielo. Después de haber sido expulsado por un monje agustino del Cerro de la Popa en Cartagena, el Buciraco llegó a Cali
y extendió su poder desde el cerro durante 300 años. Por la época de 1837, Cali se vio inmersa en una ola de terror causada por múltiples muertes: la viruela, el dengue, la lepra, la prostitución, incendios, plagas y la falta de cosechas. El demonio se dejaba ver sobre el cerro en forma de murciélago gigantesco. Fue así que el 3 de mayo de 1837, dos frailes franciscanos oriundos de Ecuador subieron en una procesión llevando 3 cruces de guadua, adornadas con flores y ramas, con la idea de exorcizar al Buciraco, por orden de la Arquidiócesis de Cali. Están haciendo una representación artística de la historia de Buciraco, que fue el origen por el cual se colocaron las 3 cruces. Cuando las 3 cruces fueron implantadas, dicen que se escuchó una voz profunda que surgió desde el cerro, maldiciendo toda la ciudad. Las cruces de guadua eran renovadas cada año, pero tiempo después, en 1925, hubo un terremoto donde Cali resultó semidestruida. Todo esto se le atribuyó a la liberación del Buciraco, quien tumbó las cruces de guadua y derribó varias iglesias de la ciudad. De esta forma, el ancestral demonio retornó a la ciudad con fuerza renovada. Posteriormente, el párroco Marco Tulio Collazos fue el encargado en 1937 de darle vida a las cruces que hoy conocemos. Luego de muchos imprevistos, la construcción fue finalizada el 6 de enero de 1938. Bueno, y a todas estas, ¿será que Buciraco se volvió a soltar con todo lo que ha ocurrido en Cali estos últimos años? Dejen sus opiniones en la cajita de comentarios, me gustaría mucho leerlos. Bueno, aquí vamos a comenzar a subir lo que le llaman la pared. Está sabrosa. Subir con mucha precaución. Pelusa. Con estos tarros no puedo. Doña, por aquí, lleve la mano aquí y sube por este lado. Ay, mi Dios, me le pague. Si te está gustando este video, no olvides Darle like, suscribirte, darle like y compartirlo. ¿Cuánto? ¿A qué hora salimos? Bueno, después de una hora pasadita de subir, llegamos a el cerro. Buen día. ¿Nos regalan un juguito? Tengo naranja, mandarina, zanahoria, porojo, guayaba. De naranja, porfa. Gracias. ¿Ya pidió juguito? ¿Mandarina? Bueno, por fin hemos llegado aquí al famoso Cerro de las 3 Cruces. Este lugar icónico de la ciudad de Cali, donde según cuentan, estas cruces las hicieron para apaciguar al diablo Buciraco, que fue el que tenía pues loca toda esta ciudad. Vamos a ver la hermosa panorámica de la ciudad de Cali. Aquí tenemos a Buciraco, Ya por aquí, hermano. La sombra. Que ha estado como potente el sol de Cali, sí. Imagínese, Y por eso pienso hasta opacarlo un poquito. si el diablo se esconde del sol, que está acostumbrado a la candela, ahora uno. Bueno, cuando vengan al Cerro de las 3 Cruces, lugar obligado para tomarse la foto es este que les voy a mostrar. Cuando vengan al cerro, foto obligada en esta piedrita. Se ve toda la ciudad. Esta piedra es el spot perfecto para tomarse la foto y ver toda la ciudad. Así que todos invitados a que vayan a los enlaces de la Secretaría de Turismo para que se inscriban allí y guarden su cupo.
y vengan a estos planes que están haciendo en diferentes lugares. Ya he ido a dos salidas, es totalmente gratis, cada 8 días, los sábados. No me están pagando ni nada, pero me parece que hay que promover todas estas cosas porque tenemos que aprender a chicanear nuestra ciudad. Porque Cali tiene que ponerse de moda. Es una ciudad muy bonita, con muchas cosas para mostrar. Vean qué belleza de ciudad hermosa. Tenemos mucho para mostrar, mucho para ofrecer y mucho para conocer. Inclusive turistas y propios tenemos que aprender a conocer mucho más nuestra ciudad. Espero hayan disfrutado de este video, hayan conocido una partecita más de Cali. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo para que sigamos creciendo y conociendo juntos más lugares hermosos de Cali y de Colombia. Nos vemos en la próxima charolas. Esta es la ruta que yo tomo cuando vengo 2 veces por semana. ¿Sí? ¿Cuántas gradas? Total son 945 gradas desde Bataclan. Este es un recorrido deportivo. Mira, pues más gradas que la Piedra del Peñón, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es lo del proyecto. Ejercicio. Sí, el ejercicio, el proyecto que tiene pues obtuvo la alcaldía, pues mejorar el sendero para los deportistas. Los martes y los jueves se viene desde las 5 hasta las 8 de la noche y esta es la ruta deportiva. Imagino que sube mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y sube bastante deportista. De hecho, cuando yo he venido, lo he hecho sola. ¿No es peligroso? No, para nada, ¿sabes? Vienes y aquí te encuentras todo el tiempo deportistas. Eso era para que anime toda la gente. Claro, por supuesto, todos Conocer invitados este lugar. a visitar nuestros cerros, hacer la caminata aquí, a las 3 cruces. Vea cómo está de bonito, le están metiendo la mano a todo esto. Sí, claro. Esto está, pero mejor dicho, como para llegar a tomarse un buen organizadito. Pero quedas full regio, mejor dicho. Chévere. Muchas gracias. Vale.